Todo, Perú, Cuba, USA. Que ese aplauso sea el mayor aplauso para recibir a África, Asia, América, Oceanía, Europa. Tomen asiento, gente. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya hemos cantado, hemos adorado, hemos levantado un corazón sincero ante el Señor, y ahora es el momento donde nos conectamos, porque esto sí es para todo el mundo. Bueno, el resto también, para los que presencian esta experiencia y están desde primera hora, pero hay una parte que conectamos al resto del mundo desde la pandemia, que venimos haciéndolo desde la pandemia. Parece que pasó hace mucho, pero fueron hace poco menos de 5 años atrás. Y estamos conectados para hacer de bendición a todo sitio. Y antes de transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón, quiero mostrarte algo que sucedió esta vez en mi país. Mostramos siempre cosas de África, de México, de Colombia. Esta vez le toca a mi querida Argentina. Yo tenía en mi corazón hacer algo por mi colegio de la infancia, el colegio donde cursé la escuela primaria, donde tengo buenos recuerdos. Mal o bien, con bullying o no, tengo buenos recuerdos. Y entonces hicimos lo imposible para llegar al colegio, para visitarlo. Nos comunicamos desde el intendente, lo que se llama acá alcalde, con los maestros, con los directores. Y fue duro porque nos costó tratar de ayudar. Yo quiero creer que nosotros entendimos mal. No quiero creer de que haya gente a la que uno quiere ayudar y no quiere, ¿no? O pone palos a la rueda. Yo sé que nosotros somos los torpes que no supimos entender, y porque no quiero creer que haya gente interesada en el medio, que no nos deje ayudar y que nos pidan el dinero en vez de la ayuda. Yo quiero creer que no, y estoy seguro que fue un malentendido. La cosa es que se complicó. Estoy hablando de mi colegio, y entonces estuvimos 6 meses yendo. Queremos ayudar, y ¿qué busca Dante Gebel con esto? No busca nada, quiere ayudar. Junto con River queremos bendecir, poner un colegio enorme, porque el colegio está como la mayoría de los colegios en nuestra América Latina, o sea, lindos, y queríamos ponerlo a tono. Pero bueno, una persona, otra persona, no fue realmente difícil. Yo creo, estoy casi convencido que nuestra gente, la gente de River que fue allí, no entendió, porque si no, uno habría que pensar de que ponen palos a la rueda o no nos dejan ayudar, y no creo que eso pase. No creo. Creo que no nos entendieron bien. Entonces, ya nos van a entender. No obstante, queríamos seguir ayudando igual. Entonces me dicen, hay otro colegio, que este no es el que yo estudié, sino que es otro colegio que está un poco más lejos del que yo fui cuando niño, que es en Mar del Plata, la ciudad balnearia por excelencia de la costa atlántica bonaerense. Y queríamos mostrar, y lo vamos a hacer en El Salvador, en México, en Cuba lo estamos haciendo, cómo con relativamente poco dinero se puede cambiar totalmente la forma de educar a nuestros chicos. Cuando un chico tiene un entorno lindo para estudiar, lindo digo hermoseado, pintado al menos, digno, con baños dignos, uno aprende mucho más que cuando está en un lugar paupérrimo, en un lugar que no tiene ayuda ni del Estado, ni ayuda privada. Entonces, independientemente de los gobiernos, de los partidos, de la oposición, del oficialismo, creo que uno puede ayudar a que la próxima generación sea mucho más educada que estas de ahora, que podamos tener hijos, nietos que tengan mayor educación, que fundamentalmente tengan el acceso a la cultura, y eso le va a dar salidas laborales, les va a dar más futuro, y creo que esto es iglesia también. Somos River, van a ver lo que hizo tu semilla, lo que hizo nuestra semilla, esta vez en un colegio, no es el mío, es otro, pero al cabo todos los niños merecen esta educación. Mar del Plata. Esa es tu semilla, así que el aplauso para todos los que siembran, para los que dan. Es increíble. Entonces, obviamente agradecemos a todo el personal docente, a los directores, a la gente de Mar del Plata, al intendente. Gracias por abrirnos las puertas, por dejar bendecir. Nosotros lo único que queremos hacer siempre para que todo sea transparente es no darle el dinero a nadie, a ningún político, a ningún intermediario. Nosotros no le damos el dinero a nadie, sino que nuestra gente que es de River, gente confiable, buscamos los presupuestos, contratamos a la gente. En este caso contratamos
a reclusos, a muchachos que están privados de la libertad. Se les pagó, no se les hizo trabajar gratis, estaban muy felices, para que ellos repararan todos los pupitres. Entonces hicimos una doble bendición a los que están privados de la libertad y a los chiquitos. Y no es una fortuna, o sea, sí es dinero, un dinero importante, pero se puede hacer. Y no cambia todos los colegios de una nación, pero cuando cambia uno, esto es un modelo para que todo el mundo vea, para que el Estado vea, para que otras iglesias que quieran ayudar vean que se puede ayudar. Esto es apostar al futuro, no apuesten, no, eso no está bien, pero en el sentido etimológico de creer, ¿no? De saber de que cuando alguien estudia y se prepara en un ámbito más cuidado, tiene más posibilidad de retener, de fluir en la profesión o en lo que vaya a dedicarse. Así que gracias, otra vez, esa es tu semilla. Gracias, River, por tu generosidad, y al resto del mundo. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Cuando hacía un programa, mi programa en CNN, que esto fue durante el año, poco más del año que duró la pandemia, 2020 y parte del 2021, entrevisté a un gran periodista, que por cierto tiene un enorme bagaje literario y es conocido por su gran acervo cultural. Es un gran profesional y además es conductor de radio, de televisión y es muy respetado en el medio. Y el hombre es aficionado al arte, al tango, a la literatura, y además de ser un gran filósofo moderno, ha escrito decenas de libros, ensayos, que fueron grandes éxitos de ventas. Él se define a sí mismo como agnóstico, que no es lo mismo que ateo, agnóstico, que tal como lo describe la RAE, la Real Academia Española, no afirma la existencia o la inexistencia de Dios y no tiene una opinión concluyente de Dios porque considera que no hay evidencia suficiente ni para afirmar ni para negar la existencia de Dios. En palabras más simples, el agnóstico está ahí en stand-by, como diciendo yo estoy esperando hasta que me demuestren lo contrario. Ni cree ni deja de creer. Y desde aquella primera entrevista entablamos una linda amistad. Y de tanto en tanto, a partir de esa entrevista en CNN, nos volvemos a reunir, pero ya no para el público, sino de manera privada. Nos reunimos vía Zoom, que es la forma más práctica cuando estamos en países diferentes, para hablar acerca de la vida. Hasta tuvo la gentileza el hombre de ir a verme a mi conferencia cuando comenzó el tour presidente en el Luna Park en Buenos Aires hace como poco más de 2 años y medio. Y aunque él afirma que casi está convencido que no existe Dios porque nadie se lo ha podido demostrar, hasta tanto, insisto, alguien lo convenza de lo contrario, tenemos entre ambos charlas muy apasionadas hablamos sobre Freud, sobre Marcial, Shakespeare, Wilde, Neruda, Benedetti, el gran Gabo, Gabriel García Márquez. Y con él yo me desasné y conocí a grandes filósofos, porque él es un gran lector de filósofos, Sócrates, Platón, menciona siempre a Aristóteles, Epicuro, Sartre, Tales de Mileto, que para mí eran chino básico antes de conocerlo a él. Y también, obviamente, hablamos de mi fe en Jesucristo. Yo lo escucho hablar de sus filósofos y cuando yo puedo meter algún bocadillo, hablo de Jesucristo. Y él con mucho respeto, porque él no le falta el respeto a mis creencias, ni a Dios, ni a Jesucristo, no lo descarta. Y siempre luego de esas pláticas, que por cierto, insisto, son muy profundas, ambos concluimos en cuánto nos falta aprender y que no tenemos todas las respuestas. De hecho, yo le dije, si tú que estudiaste tanto dices que no tiene todas las respuestas que queda para mí, me dices que no, ningún hombre tiene todas las respuestas. Y uno de los halagos que él suele hacerme con frecuencia es, me fascina hablar contigo o con vos, porque no tienes miedo de perder tu rinconcito de la verdad. No estás agazapado en tu verdad absoluta y siempre estás abierto a sostener un debate inteligente. Porque no cortamos la plática viendo quién tuvo más razón.
o si yo lo pude convertir al cristianismo, o si él me pudo convertir al ateísmo. No estamos en una puja de intelectualidad o de poder. Obviamente, en términos académicos, yo estoy mucho más limitado que mi amigo. Si yo le llego a contar un día que no terminé la escuela secundaria, se termina el Zoom. Pero él destaca mi valentía intelectual, así lo dice, para admitir mi ignorancia en muchas cosas. Dice, hay que tener mucha valentía intelectual para decir, de esto no sé. Y especialmente proveniendo de un argentino. Porque los argentinos sabemos todo. Un taxista argentino sabe lo que pasa en la NASA, siempre. Entonces, cuando este periodista y autor me hace preguntas, tengo que admitir que los cristianos no lo sabemos todo. No sé, le dije, no sé por qué hay niños con leucemia, no sé. O por qué Dios permitió la pandemia, o por qué Dios permite las guerras, o por qué si las suegras son tan buenas Dios no tiene una. No sé. Pero siempre le digo, pero sí conozco a aquel que conoce todas las respuestas. Yo sí conozco uno que conoce todas las respuestas. Yo no las tengo, pero conozco. Entonces, Dios no nos mandó a dar todas las respuestas, pero solo quiero que ofrezcamos una relación con Dios por medio de Jesucristo, que es lo que intento siempre hacer cada vez que hablo con él. Le digo, mira, yo no sé todas las respuestas, pero te puedo conducir a aquel que sí las tiene. Y esa relación con Jesucristo es la respuesta a todas nuestras preguntas, que algunas las vamos a saber de este lado de la eternidad y otras las vamos a conocer del otro lado del sol. Pero durante años hemos estado ofreciendo lo que no debimos haber ofrecido nunca. ¿Qué es eso? Respuestas que no podemos dar. Y hemos dicho, por ejemplo, si estás enfermo es porque algo habrás hecho, tienes que confesar algo oculto, por eso esa enfermedad no se va. Y eso es una respuesta torpe, porque yo he conocido gente muy piadosa, muy temerosa de Dios, que ha luchado o ha bregado con una enfermedad durante toda su vida, o confinado a una silla de ruedas, o en el peor de los casos a un tumor, a la diabetes, sujeto a diálisis, etc. Hemos dicho cosas, si no recibes el milagro es porque te falta orar con más fe, lo cual es otra torpeza, otra falacia, porque ¿cuánta gente ha orado con mucha fe, ha hecho todo lo que se supone que debe hacer y por alguna soberana razón no sana? Otros sí. Yo creo en la sanidad divina, pero hay otros que no, otros tantos que regresan frustrados a casa después de una noche de milagros, por ejemplo. Si a eso le agregamos que si no has recibido el milagro es por tu falta de fe, encima le ponemos una dosis helada de culpa. Hemos dicho si te va mal es porque dejaste de congregarte y saliste de la cobertura pastoral o apostólica. Entonces, tras que alguien se fue del redil, le agregamos el miedo de la maldición. Si no prosperas porque no estás diezmando u ofrendando, por eso estás atado a la miseria, que no es toda la verdad. Y un buen día, un chinito se comió un murciélago aparentemente, se propagó un virus y quienes alegaban saber todas las respuestas se encerraron en su casa pidiendo prudencia porque esto era demasiado contagioso y porque ya no tenían todas las respuestas. No pudieron decir el COVID te agarra por falta de fe, te contagiaste de este virus porque no oraste lo suficiente, porque hay una virgencita oculta en el cajón. Se nos acabaron las respuestas. Obviamente yo no estoy juzgando la prudencia ni las asepsias sanitarias que en su momento todos estuvimos obligados a tomar. Pero fue decepcionante cuando la gente notó que quienes decían tener todas las respuestas ahora también tenían muchas preguntas y por sobre todo muchísimo miedo. Entonces la gente decía, ¿y dónde están ahora los hacedores de milagros? ¿Dónde están ahora los que proclamaban que Dios hace cualquier milagro? Sí, hubo 2 o 3 reprendiendo el virus del COVID, pero el COVID duró lo que Dios permitió que dure. Y mi académico amigo, que además está muy decepcionado con la religión organizada, y no es un ignorante que le dijeron, que le contó una comadre, es un tipo que estudia. Ha estudiado todas las religiones para compararlas. Me dijo una dolorosa frase
que devino o que de alguna manera motivó el mensaje de hoy. Él me dijo, yo creería más en Dios si conociera un poco menos a alguno de sus seguidores. Mi problema no es con Dios. Y cuando hablo de sus seguidores, incluyo a todos, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante. Dijo, mi problema son algunos rabinos, algunos curas y algunos pastores. Y los filigreses, por supuesto, de cada grey, ¿no? Entonces, en ese entonces me di cuenta que este gran periodista no está solo en su frustración, no está solo en su desencanto. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios debido a que alguno de nosotros, cristianos, consciente o inconscientemente, lo vacunamos contra ese mismo Dios que pregonamos. La religión vacuna a la gente contra Dios. Y como suelo explicar a menudo, y repito una vez más, las vacunas están hechas con el mismo virus atenuado al que se quiere combatir. Y ese anticuerpo recibe el nombre de inmunización. En palabras simples, para combatir el sarampión, nos dan una dosis pequeñísima de sarampión. Eso genera el anticuerpo. Entonces, cuando el ateo recibe una dosis exagerada de nuestras doctrinas y una dosis muy atenuada, muy pequeña de un Dios real, se inmuniza contra Dios. Va a la Iglesia Católica y no encuentra a Dios. Va a la Iglesia Evangélica y no encuentra a Dios. Entra a una sinagoga y no encuentra a Dios. Se encuentra con religiones, con ritos, con doctrinas, con lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer. Pero mi amigo, el periodista, insisto, no está solo en su desilusión. En los últimos años y especialmente luego de la temida pandemia, mucha gente se alejó de Dios y desertó de su fe a causa de sentirse decepcionado con otros cristianos o con la iglesia. Nunca ha habido un exilio tan grande de creyentes como fue luego de la pandemia. Mucha gente nunca más regresó. De hecho, aquí mismo en River hay gente que nunca jamás volvimos a ver. Se renovó, yo creo que más del 60% de la congregación. Hay gente que no regresó. Hay de los que podemos pensar de que quizás fue que se acostumbraron al streaming, se acostumbraron al domingo a hacer otras actividades, percibieron de que las amenazas de que les caería fuego del cielo por no congregarse no eran reales, decidieron irse a otro sitio, no lo sé. Pero hubo un exilio, un éxodo, que terminó obviamente en un exilio, un éxodo gigantesco tras la pandemia. Hay una enorme diáspora de creyentes que ya no se congregan, que no se sienten cómodos, que se sienten decepcionados, y las razones por las cuales han decidido alejarse varían entre, por ejemplo, cuando más necesité de mi líder o cuando más necesité la contención de la iglesia, ni siquiera se preocuparon por mí. Solo estaban interesados en mi ofrenda o en mi diezmo. Pero nadie me llamó, nadie me visitó, ni hablar del que tuvo que despedir a un ser querido por el COVID y no tuvo la contención de la iglesia por normas legislativas o por desdén, no lo sé. Otros dicen, cuando me enteré que mi pastor tuvo problemas morales, o ni siquiera problemas morales, problemas en su matrimonio, yo ya no pude confiar en el Dios que él predicaba. O cuando me enteré que el pastor tenía problemas de rebeldía con sus hijos, supe que todo era una farsa. Otros dicen, yo crecí en la iglesia, pero después de ver cómo actúan algunos creyentes en las redes sociales, decidí que estoy mejor afuera. Hasta los inconversos son más respetuosos que algunos creyentes. Alguien me escribió hace relativamente poco y me dijo, mi padre nos crió de una manera rígida y nos obligaba a ir a la iglesia y a leer la Biblia todas las mañanas, y un día descubrimos que tenía una doble vida. Así que me fui. Cuando digo una doble vida, no es que se vestía de Batman y salía a combatir el crimen, obviamente, ¿no? Así que me fui de la iglesia, dice esta señorita, porque me di cuenta que todos, incluyendo mi padre, son unos hipócritas. Alguien más dice, yo admiraba a mi líder de jóvenes hasta que salió a la luz que no vivía la vida que él mismo decía que todos debíamos vivir. Entonces la pregunta es, ¿por qué todas estas personas
que a diferencia de mi amigo periodista que se autodefine agnóstico, estas personas que algún día estuvieron comprometidas con Jesús, ahora están tan lejos de Dios y algunos viéndome o mirándome con cierto recelo, diciendo, bueno, a este flaco más o menos me lo aguanto, pero no creo que alguna vez pise una iglesia. Como tantos fueron desilusionados, no por Dios, fueron desilusionados por otros creyentes, por otros cristianos. Ahora, convengamos que Pablo le escribe una carta a Tito en el capítulo 2 e implora, y dice, entre otras cosas, que los ancianos sean sobrios, que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, léase, no con espíritu de doña Florinda, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. No como esa que dijo, sujeta, le va a quedar así, si me falta el respeto. Sujetas a su marido. Y luego dice Pablo, a esto quiero llegar, dice Pablo, le dice a Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces sí hay un efecto colateral, donde el mal testimonio termina implicando la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y continúa, porque él no deja ningún estrato de edad fuera, dice Pablo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, entereza, seriedad, de modo que el adversario se avergüence, ya dice otra vez, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto coincide o es coincidental cuando la palabra dice, bienaventurados cuando hablen mal de ti, mintiendo, no diciendo la verdad. O sea, que el diablo no tenga nada para decir de ti, lo dice Pablo. En otras palabras, a través de los años hemos hecho caso omiso de estos consejos. Y es por esa razón que mucha gente todos los días se aleja más de Dios, porque nos miran a nosotros y nosotros vamos a ser la única Biblia que algunos lean en toda la vida. Nuestros vecinos, la única Biblia que van a leer es nuestro comportamiento, si sacamos la basura correctamente, si saludamos. La única Biblia que van a leer algunos compañeros de trabajo es nuestra llegada temprano, nuestra ida cuando tengamos que irnos, nuestra manera de tratar a las autoridades. Somos una Biblia andante para mucha gente, un testimonio andante. Pero este mensaje no se trata de testimonio, lo que quiero hoy avanzar es en esto. Tenemos que estar conscientes que en lugar de ser conocidos por nuestro amor, en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros, dijo el Señor. Así nos mandó, es un mandamiento. Tenemos que estar conscientes que en lugar de ser conocidos por nuestro amor, sus seguidores, hoy en día somos más conocidos por todo lo que odiamos, por todo lo que desaprobamos, por todo aquello a lo que nos oponemos. Y nos conocen como críticos, segregacionistas, odiosos a veces. Es el común denominador. Esta no es una mentira del diablo. Esto es lo que hemos mostrado en los últimos años y más con la pululación de las redes sociales. La red social es la punta del iceberg, es apenas lo que se ve, hay mucho más debajo. Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos, pero algunos creen que pecado es lo que se hace y no lo que se escribe. Hay gente que considera que pecado es todo aquello que tiene que ver con lo que hago y no con lo que escribo o digo. Digo, tratando de buscar una explicación por qué hay tanta impunidad e inmunidad en las redes, donde tantos cristianos atacan con odio y sin piedad al que piensa diferente, con odio. Vas a arder en el infierno, pero no solo a mí, a todo el mundo, a cualquier predicador, a cualquiera, vas a arder en el infierno, hijo de Satanás, hijo de Belcebú, perro. A mí me dicen perro mudo. Y eso que hablo, Jesús nos enseñó a ser pacificadores, pacificadores. Pero cuando uno sabe que hay un grupo de cristianos que van a protestar a una plaza pública en cualquier país en contra del aborto o contra el matrimonio igualitario o contra la inclusión de género,
vamos a ver un grupo que expresa un antagonismo visceral, que gritan, que reprenden demonios, y si se le para a alguien que defiende el aborto enfrente, la atacan con todo tipo de epítetos o palabrotas descalificativas. Jesús dijo que aquel que esté libre de pecado puede tirar una piedra, el que esté puro, impoluto. Pero nos consta que hay ministerios completos que se dedican a desenmascarar gente, según ellos, a arrojar piedras a cualquiera que se atreva a pensar diferente. Y a todo esto se le suma que los evangélicos tenemos la costumbre de pelear por quién tiene la verdadera franquicia. Menos mal que Dios no nos confió McDonald's a nosotros, menos mal, porque serían todas hamburguesas diferentes. Y decimos, no, en aquella iglesia tienen una versión de la Biblia errónea, leen la NBI y hay que leer, todo el mundo sabe que Dios quiere que leamos la Reina Valera. ¿Quién dijo? No, en aquella iglesia tienen un estilo de música que no le agrada a Dios, porque hay gente que sabe qué estilo de música le agrada a Dios. Allá tocan rock, que es lo que Dios detesta. No, lo detesta que está viejo, no Dios. Aquel pastor abusa de los chistes de suegra cuando predica, por eso Dios no lo bendice. En aquella iglesia no hacen énfasis en el evangelismo, por eso no crecen. Entonces alguien se encuentra con una iglesia que evangeliza mucho y dice, sí, pero no hacen seguimiento. No veo que consolidan a la gente, no practican el discipulado. Que por cierto, esos expertos en hacer iglesia suelen ser los mismos que no conocen el nombre del vecino inconverso que vive al lado. Y como le dijo Pablo a Tito, todo esto le da a un mundo escéptico o agnóstico como mi amigo periodista, más municiones, más armas para usar en contra del cuerpo de Cristo. Y dicen frases dolorosas como, yo conocería más a Dios si conociera un poco menos a sus seguidores. Ahora, yo no quiero hablar mal de los seguidores porque todos somos seguidores de Cristo. Pero no obstante, este es el punto. Posiblemente seas parte de ese enorme grupo de desilusionados por la iglesia. Entonces quiero decirte que no estás solo. A Jesús tampoco le gustaba que la gente dijera una cosa y viviera otra. De hecho, lo confrontaba, le molestaba bastante y por eso lo confrontaba cuando él veía esa gente que nos desilusiona, a nosotros también lo desilusionaba a Jesús. Jesús los reprendió al menos en la palabra 7 veces a los líderes religiosos que decían vivir en santidad, pero que eran en realidad egocéntricos, petulantes, escondían un odio solapado. Y en una de esas reprensiones en Mateo 23, 27 le dice, ¡ay de ustedes, ay de ustedes! ¿Qué palabra es esa? ¡Ay de ustedes! Cuando mi mamá decía, ¡ay de ti, Dantecito! Yo sabía que estaba condenado al escobazo, yo ya sabía. Y Jesús decía, ¡ay de ti! ¡Ay de ustedes! Escribas, fariseos, hipócritas. Hipócritas eran los actores que podían cambiar de máscara en el teatro griego y él usó esa palabra para exponerlos, mostrarle los hilos del espectáculo que estaban montando. Hipócritas que son semejantes a tumbas blanqueadas. Por fuera están luciendo hermosos, por dentro están llenos de huesos de muertos, pútridos, de líquido cadavérico, de inmundicia. Así usted también, que por fuera quieren parecer justos delante de los hombres, por dentro están llenos de hipocresía, están llenos de iniquidad. Así les predicó el Señor. Él sabía que eran pecadores, pero le exasperaba el constante intento de estos tipos de encubrirlo y barnizar el exterior con un exterior falso. Entonces Jesús siempre mostraba una gracia infinita para cualquier pecador que buscaba perdón. Nunca vamos a ver a Jesús enojado con una prostituta, o enojado con un ladrón, con un cobrador de impuestos en aquel momento, o enojado con un pagano, ni con un centurión. Nunca. Nunca perdía los estribos por muy pecador que fuera el que estaba enfrente de él. Pero tenía tolerancia cero para los hipócritas. A los hipócritas es como algunos ven los argentinos, como el chicle, ni lo escupen ni lo tragan. Y por si alguno queda con alguna duda diciendo, bueno, a lo mejor Jesús tuvo un mal día, les dijo serpientes.
camada de víboras, ¿cómo creen que van a escapar del juicio del infierno? Con razón los llevaron a la cruz. Entonces, si alguna vez, esto es lo que quiero dejar claro, te sentiste frustrado, decepcionado, asqueado por cristianos que dicen una cosa y viven otra, Jesús entiende completamente tu sentir. Bienvenido a la vida fariseica. Él lo vio y lo asqueó. De hecho, Jesús condenó la hipocresía de manera contundente, como no condenó ninguna otra cosa, ningún otro pecado, al menos de esa manera explícita. Y como suelo decir, en cualquier mensaje, a mí no me gusta que nos quedemos solo con el diagnóstico o con la patología, sino que también me gusta avanzar con la terapia. Me gusta que se vayan felices, no que digan, sí, la verdad que somos todos unos hipócritas. Me gusta que se vayan, no felices, pero esperanzados de que hay cura, de que hay sanidad. Entonces, dicho esto, hay 4 puntos que me gustaría que veamos juntos. En primer lugar, por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, tenemos que entender que no todos los que asisten a una iglesia son cristianos. Y esta palabra va para los que están desilusionados con algunos cristianos o desilusionados con algunos líderes. Ni siquiera todos los líderes de iglesia son cristianos. Porque venir a los servicios no nos hace cristianos, ni tener estudios bíblicos, ni bautizarnos, ni adorar, ni predicar nos hace necesariamente cristianos. Así lo describe Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios. Profesas el arte de predicar. Predican conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Hablan de Dios, pero sus hechos, su vida, los expone. En la parábola de Jesús a las cabras y a las ovejas en Mateo 25, 31, vemos que tanto las ovejas como las cabras responden al rey con la misma pregunta. Señor, ¿cuándo te vimos preso, desnudo o hambriento? Pero nota que dicen Señor. No dicen, ¿y tú quién eres? Le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, preso, desnudo? Tanto las ovejas como las cabras. ¿Cuál es la diferencia? Las ovejas mostraron evidencia de la obra de Jesús en sus vidas, mientras que las cabras no lo hicieron, pero ambos reconocieron a su Señor. Entonces, en primer lugar, no todos los que nos decepcionan son necesariamente cristianos. Aunque se congregan, aunque lleguen 20 años, hay gente que se bautizó y dejó la lengua afuera, por eso es chismosa, porque la lengua no se le bautizó. Habría que hacerle un bautismo de lengua. Bautizar en un vaso. Y sí. Hay gente que se bautiza y es miserable, mente de ratón en cuanto al dinero. Todo quiere que sea gratis, porque ahora la salvación es gratis, todo es gratis, porque cobran y porque hay que pagar y porque quieren que le den Biblias gratis, que le den o si es posible, un subsidio de por vida y le paguen el sándwich para que venga a la iglesia. Y es gente que se bautizó todo menos la billetera. Es así. Entonces, no todos los que están en la iglesia son necesariamente cristianos. En segundo lugar, en la iglesia abundan, de esto hemos hablado, los niños inmaduros. Son cristianos, el otro grupo, pero hay muchos niños inmaduros. Jesús siempre se acercaba a las personas como estaban en el momento, y todavía lo hace. No espera que crezcamos para que a partir de crecer nos convirtamos a Él. Nos acercamos como estamos. Y el escritor de los Hebreos, el capítulo 5, verso 13, afirma, porque todo aquel que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. No dice porque es un mundano, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales tienen la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esto da la pauta, dice el escritor de los Hebreos, de que hay adultos que no hay que decirle esto se puede, esto no se puede, esto edifica a Dios, esto no edifica a Dios, esto glorifica al cuerpo de Cristo, esto lo deshonra, porque ya son adultos. Y hay niños que hay que decirle todo porque son niños, todavía no tienen el discernimiento. Entonces, aunque la salvación es un evento único, la transformación es un viaje que dura toda la vida. Todos estamos siendo transformados todo el tiempo. El Espíritu Santo puede llegar a nosotros, ¡boom!, de una manera instantánea.
Pero el cambio se da día tras día con Cristo. Algunos son niños, otros son adolescentes, otros son adultos. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, somos cambiados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo. De gloria en gloria. Hoy estamos un poquito más cambiados que ayer. Y el domingo que viene ni te digo lo cambiado que vas a estar. Porque vas a tener 7 días más de cambio. Es así. Entonces, mientras que algunos... mientras que algunos están madurando, otros viven también en un estado de anorexia, de raquitismo espiritual. Algunos ni toman leche, toman calostro. Que irónicamente, esos que toman leche, o calostro, que es la primera sustancia que la mamá segrega parecida a la leche para el bebé, esos que más critican, esos niños son los que más critican, suelen ser los más críticos, los más despiadados. Tengo base para esto. En defensa de ellos, tenemos que comprender de que detrás de cada crítica hostil siempre hay temas emocionales no resueltos. No hay una adultez sana detrás. Eso proviene de la inseguridad del infantilismo espiritual, la falta de desarrollo de la madurez. Es un patrón que no falla. Hasta el propio Sigmund Freud, lo hablábamos con este amigo periodista, definió esto como proyección, que es un mecanismo de defensa psicológico en el que una persona atribuye sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propios comportamientos a otra persona. No puede ver sus propios defectos y ve sus propios defectos reflejados en el otro. Y los estudios han demostrado que los más propensos a usar este mecanismo de defensa llamado proyección es la gente inmadura, o sea, los niños. Quienes critican son niños. El que es adulto en Cristo no tiene tiempo para criticar. Ya se dio cuenta de todo lo que le falta cambiar a él, como para andar mirando a otro. ¿Qué es la proyección? Bueno, un esposo se siente atraído por una extraña y entonces irónicamente le hace escenas de celo a su esposa. Que pobrecita ni se movió de la cocina. Pero como él se siente atraído a otra persona, proyecta en ella y se pone celoso. O al revés, una mujer puede hacerlo también. Un hombre se siente inseguro de su masculinidad y entonces se burla de cualquier hombre que le parece un poco afeminado. Proyecta en otro su peor miedo. Para que no hagan chistes. Una mujer critica a su hija por interrumpirla mientras habla. Siempre me interrumpe, le dice a la hija, cuando es ella la que interrumpe a todo el mundo. Es la madre la que no deja hablar. Una amiga te acusa de que eres narcisista y de que todo pasa por ti, cuando ella es en realidad la que piensa que todo el universo gira a su alrededor. ¿No te causa gracia cuando alguien te dice, ay, qué narcisista eres? Dice, no tienes espejo, desgraciada, de verdad no te mira. En esa misma línea de pensamiento, siempre que un cristiano critica a alguien de manera despiadada, es porque inconscientemente se refleja en quien está criticando. El acusar al otro está tratando de esconder sus propias transgresiones. Siempre, no falla. Es psicológico y es espiritual. Muéstrame a un líder que se empeña en levantar la bandera de la moral, que siempre está levantando la bandera de la moral. No digo que no haya que predicar el buen testimonio, pero hay alguien siempre que está levantando la bandera de la moralidad, buscando el pecado mínimo en el otro, que generalmente expone a su propia familia como modelo de vida. Aprendan cómo es un matrimonio, así se crían los hijos. Y critica a quienes no siguen su ejemplo. Y tarde o temprano yo te voy a mostrar a un pequeño hombrecito que lucha o con pornografía oculta, o con adulterio, o con aún algo peor. Pero el recurso es dar vuelta a la tortilla y ver en el otro lo que no quiere ver en él. Esa es la raíz de la crítica destructiva. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo, cabezón? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, ay hermano, sácate la paja del ojo y no mirar la viga, la madera que tienes en el tuyo? Hipócrita, dijo Jesús. Saca primero la viga de tu ojo y entonces vas a ver bien, en todo caso, para sacar
la basurita del ojo de tu hermano. Ya Jesús hablaba de proyección mucho antes que Freud, mucho antes que cualquier psicólogo. ¿Cómo vas a mirar la basurita del otro cuando tienes un depósito de basura en el tuyo? Entonces, ninguno de nosotros estamos en condiciones de juzgar a nadie. Ninguno, no podemos juzgar a nadie. Cuidado cuando oras y dices, Señor, ¿dónde está tu justicia? Tú no quieres la justicia de Dios. Tú no quieres la equidad de Dios. No. Tú necesitas gracia como yo. No quieres justicia para el otro, porque si la justicia cae para todos, no habrá nadie el domingo que viene aquí, nadie. Entonces el trigo y la cizaña, dijo Jesús, crecen en el mismo campo. Y Jesús advirtió en Mateo 13:29, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto a ella. No sea que en el afán de salir de cacería de brujas y desenmascarar a los falsos profetas estés tocando en ungido. Dejen que ambos crezcan juntos. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, dijo Jesús, diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos y quémenla. El trigo, llévenlo a mi granero. Eso es algo que hace el Señor. El dueño del campo tiene la última palabra. Dios no nos puso aquí para decir quién va al cielo y quién va al infierno. El dueño del campo tiene la palabra, la última, ¿sí? Entonces vamos a llegar al cielo y va a haber gente que nosotros no hubiésemos dejado entrar. Y vamos a ir al cielo y vamos a buscar gente que Dios no dejó entrar y que nosotros pensábamos que lo tenían comprado ya el lote allá arriba. Porque Él es el que conoce los corazones. Él no mira lo que el hombre mira. Y Él dice, ustedes no se ocupen de sacar la cizaña, no la saquen. No la saquen. Dejen que crezca junto. Cuando llegue el juicio final, yo me encargo. O sea, Dios nunca nos mandó ni de FBI, ni de limpiadores de vida, ni de controladores, ni policías del pensamiento ajeno. Dios nos dijo, dejen crecer juntos, todo, trigo y cizaña. Entonces, hay creyentes que no son realmente creyentes y se congregan, y hay creyentes que son niños. Eso lo tenemos que tener muy claro. Tercer lugar, la iglesia está compuesta también por gente mal enseñada. Mi mamá me solía decir, maleducado. Y yo le decía, ¿y quién me educó? El insulto era para ella, no para mí. Entonces, aclaro, la etimología es, la iglesia está llena de gente mal aprendida y también mal educada. Mal educada y mal aprendida. Tenemos que reconocer que en nuestros fundamentos de la fe, puede que haya grietas causadas por creencias defectuosas. Y para esto voy a decir lo que me dice mi amigo a mí. Agradezco tu honestidad intelectual. Tenemos que reconocer que puede que tengamos creencias defectuosas. Ese es el tercer grupo. Hay mucha gente con creencias defectuosas. No lo hace por maldad. Y para ver esas creencias defectuosas en uno mismo, hace falta mucha valentía e, insisto, mucha humildad intelectual. Me decía hace un ratito Camilo, ¿por qué es tan difícil desaprender? ¿Por qué aprender algo nuevo es fácil y desaprender lo que está mal? ¿Por qué nuestros padres dicen, no, yo no entiendo nada del control remoto, a mí no me venga con esas cosas raras y tenemos que hasta aprenderle la tele? Porque mi papá una vez se le puso HDM1 y no vio más tele. Fui un mes después y digo, ¿qué pasa? ¿Se rompió? Me apareció no sé qué virus tiene. Tenés que agarrar el input, que te recontra, dijo tu abuela. El input. HDM1, HDM2, HDM3. Y acá está, ¿ves? Está la tele. No, muy complicado, dame uno que cambie de canal. ¿Por qué? Porque para reaprender tiene que matar el orgullo de lo que sabía ya no sirve. Tiene mucho que ver con el ego. Entonces hay que reconocer que no todo lo que nos enseñaron es perfecto. Quizás nuestros primeros pasos en la fe, esto va para los que están desilusionados con la iglesia. Quizás nuestros primeros pasos en la fe fueron en una congregación de pensamiento positivo, donde
nadie nos entrenó para la vida real. Y al principio eso es lindo, porque uno entra a la iglesia y te dice, reclama las promesas, agárrate una promesa de acá, ahora empodérate, una palabra está gravitando, a bien quien la atrapa y pasen al altar y reciba, empodérense. Al principio siente que entraste en Marvel. Te sientes un superhéroe, pero no te entrenaron para la vida real. Y esos fueron tus inicios, así se fundamentó tu fe. Después te chocaste contra la vida real y dijeron, me timaron. O tal vez crecimos en una congregación que se hizo énfasis mucho en lo emocional. Hay gente que sus primeros pasos en Cristo eran las emociones, sienta la presencia de Dios. ¿Qué pasa que no siente la presencia de Dios? Reciba el fuego. Y hay gente que no se prende, hay gente que es leña verde. Mi papá era uno de esos, alemán, imagínate. El pastor le decía, reciba. Él ponía el pie así, sin tu abuela me voy a caer. Pues yo no siento nada. Y la gente que va a esas iglesias emocionales, hay algunos que se frustran y otros que no, que les encanta y pasen al altar y sienta la chiripiorca de la unción y emborráchese. Y claro, no está mal, no estoy haciendo un juicio de valores, lo que digo es que no nos enseñaron a madurar en una fe más adulta. Entonces después, durante la semana, nos sentimos ese fuego y entonces nos frustramos y decimos, me timaron la iglesia, Dios me defraudó. Dios no te defraudó. Nos vendieron humo, pero Dios no nos defraudó. Yo en mi caso crecí en una congregación atizada por el miedo. Así que me adoctrinaron que no podía ver televisión porque me iba al infierno, todo me iba al infierno. Jugar cartas no podía, escuchar música secular, bailar, ir al cine, hacerme tatuajes, jugar o mirar fútbol, meterme en la misma piscina que el sexo opuesto. Íbamos de campamento, se metían solo las mujeres, las condenadas tenían el mejor sol, cuando nos metíamos nosotros ya hacía un frío. Y encima, quién sabe si orinaban dentro de nosotros, no tenía. Pero siempre que salían había más agua. No podíamos leer historietas. Yo era fanático de las historietas, me encanta dibujar, no podíamos leer ni el pato. Se predicaba esto, aunque no lo crean. Dios me muestra que alguien oculta un pato Donald debajo de la cama. Así no podíamos ver los Teletubbies, los pitufos, porque salimos a buscar qué era lo diabólico, y que los Teletubbies representaban no sé qué, que cuidado con los pitufos, que son 12 pitufos y una pitufa sola. Orgía seguro. Y a las mujeres les iba mucho peor. Porque a las mujeres se las cosificaba como las mujeres en la iglesia donde yo crecí eran un simple objeto de pecado. No podían usar pantalones, no podían depilarse, maquillarse, cortarse el cabello, usar blusas ajustadas menos. Nada que tentara a los santos hombres de la congregación. Me entregué a Cristo, decía la hermana, aféese a partir de ahora, porque usted puede ser una tentación con patas. Así era. Por la gracia de Dios y por mi honestidad intelectual, llegué a un punto en que yo no podía seguir creyendo lo que siempre había creído. Y comencé a replantearme mi fe ingenua de la infancia. ¿Qué era cierto y qué no lo era? Y esta es la pregunta medular del mensaje hoy. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que la fe que construimos no es tan correcta, no es tan sana, ni tan sólida como suponíamos? Yo te voy a decir lo que podemos hacer. Usamos el maravilloso arte de derribar. Demolición. ¿Qué haríamos si descubriéramos que nuestra casa tiene algunos problemas? En alguna habitación las maderas están podridas, la cañería está defectuosa, hay una grieta en los cimientos. Y de pronto la casa que nos hacía sentir seguros, que era una extensión de lo que éramos, el hogar ya no es lo que pensábamos que era. ¿Y qué hacemos entonces? Demolemos. No toda la casa, pero la parte que hay que demoler para reedificar.
Volver a empezar no es fracasar. Volver a empezar no es que pérdida de tiempo, no. Volver a empezar es concederse una nueva oportunidad de ver a Jesús con ojos nuevos y no a través de la religión. Eso es volver a empezar, ¿sí? Ahora, nosotros solemos pedirle a Dios que haga algo nuevo. No hay nadie que alguna vez no haya dicho, Señor, haz algo nuevo en mí. Había una canción que decía, toma mi vida y hazla de nuevo. Siempre decimos, hazme de nuevo como el alfarero. Y cuando Dios dice, bueno, entonces para hacerlo nuevo tengo que romper lo viejo, no se asusta. No, pero tampoco rompas lo viejo. Entonces, solo porque seamos cristianos no significa que no tengamos que actualizar, refinanciar nuestra ingesta de fe. Si uno no refinancia el tipo de alimentación que recibimos, vamos a morir antes de tiempo. Es como querer hacer un viaje largo con un combustible mediocre. Hoy en día no nos podemos alimentar como nos alimentaban nuestros padres. Y a ver si coincidimos. Mi mamá, todo era pobreza en casa, todo tenía que durar. Con el mismo aceite se freía todo el mes. Mi mamá decía, saca el aceite de freír. El aceite de freír no era un frasco que decía aceite para freír. Era el aceite que habíamos freído 34 días. Era alquitrán, algo negro. Metías la carne y la carne decía, no, por favor, así. No salía empanizada, salía embarrada la carne. Aceite en cantidad industrial, fritura, así. Se comía y era lo que había, no había alimento transgénico, ni orgánico, nada. Hoy en día las enfermedades han ido aumentando. Entonces, si uno no refinancia la ingesta y dice, a ver, no puedo seguir comiendo como comía hace 30 años atrás, porque si no me voy a morir. Bueno, lo mismo en términos espirituales. Y muchos de nosotros creemos que Dios nos dé algo nuevo, pero no les permitimos que arrebate lo viejo. Queremos quedarnos con lo viejo, pero queremos lo nuevo. Y no se puede traer muebles nuevos si están los modulares viejos. Jesús dijo en Marcos 2:22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo rompe el odre, se pierde el vino, se pierden los odres. Así que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y parte de dejar lo viejo, es algo conocido como nuestro filtro, con ese sesgo cognitivo que llaman los psicólogos, en palabras simples, que todo lo procesamos, todo lo que vemos y lo oímos lo procesamos a través de nuestra realidad subjetiva. Los cristianos solemos compartir un filtro en común, todos, que es así es como me lo aprendí o como me lo enseñaron. Así es como yo di mis primeros pasos de fe. Punto. Eso es algo que compartimos todos. Así es como me lo enseñaron. Y si nosotros no demolemos algunas tradiciones, van a terminar socavando todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, porque ese va a ser el filtro. Ahí es cuando la iglesia nos decepciona. Pero nos decepciona porque tenemos un filtro. Decimos, pero esto no es lo que aprendí. No, no es lo que aprendimos. Es más, yo predico muy poco de lo que aprendí, porque de lo que aprendí, insisto, era el miedo al infierno. Así se predicaba en las plazas cuando yo era chico. ¡Arrepiéntate! Como en los días de Sodoma y Gomorra. Y había un loco que gritaba así, la gente decía, Satanás, y se iba. En la ecuación no había amor. Yo no digo que el infierno no sea real, lo que digo es no podemos meter a la gente a la iglesia por miedo a lo que hay afuera. Entonces, como repito hasta el cansancio, una mitad del crecimiento espiritual consiste en aprender lo que no sabemos. La otra mitad consiste en desaprender lo que creemos saber, sin tocar las bases. Pero por desdicha, como te dije recién, desaprender es el doble de difícil que aprender. Y los analfabetos de este siglo no son los que no pueden leer y escribir, son aquellos que no tienen la capacidad de desaprender y aprender. Hay cosas que con mi edad, yo no soy un viejo de 90, yo ya no llego. Tu abuela, ya vas a querer tener... Your grandmother. Hay cosas a las cuales yo ya no llego. No, pero hay cosas que yo ya no puedo desaprender. No puedo. En términos de la vida, no en términos de la Biblia. Hay cosas que
que ya tienen que ver con mi edad. Me cuesta ver ciertas películas actuales porque no las entiendo, y no es que necesariamente son películas torpes o idiotas, es que a lo mejor yo estoy acostumbrado a otro tipo de cinematografía. Tengo recuerdos del recuerdo. A veces cometo el error de decir, quiero que vean esta película que está buenísima, que de chiquito, y a los 10 minutos me da vergüenza de lo que veía cuando yo era chiquito. Pero una vez que uno quiere aprender algo, ya no quiere desaprenderlo. Una vez que creemos algo, ya no queremos no creerlo. Entonces es más difícil sacar de la mente viejos pensamientos que poner pensamientos nuevos. Y ese es el desafío que enfrentó Jesús. Si uno analiza las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que su objetivo principal era la demolición. El sermón de la montaña fue demoler y demoler y demoler. Demoler el viejo aprendizaje. Ustedes han oído que se dijo, mas yo digo. ¡Ay! Terrible. Estaba diciendo, derribemos creencias incorrectas para construir nuevas creencias que son verdad. Estaba desinstalando conceptos viejos con verdades nuevas. Pero es más fácil, oigan esto, encontrar algo incorrecto en lo nuevo que admitir que hay algo incorrecto en la vieja manera de hacer las cosas. Lo nuevo siempre tiene algo de incorrecto, pero ¿y lo viejo no tiene cosas incorrectas? Claro que sí. Pero decimos, es que yo soy fiel a la senda antigua. No, somos fieles a la cultura, no a la senda antigua. La fidelidad no consiste en defender una cultura. La fidelidad es la valentía de repensar, de demoler lo que haya que demoler, de ser autocríticos. Entonces es muy de sabios encontrar el valor de examinar nuestras creencias. A ver, ¿yo cómo nací? ¿En qué creo? Verificando si lo que yo creo se alinea con la palabra de Dios. Porque si me enseñaron que la enfermedad, desde un resfrío hasta un cáncer, es el producto de la desobediencia, de un pecado, voy a sufrir cuando me enferme, así me agarra un catarro. Entonces eso hay que desinstalarlo. Porque no puede haber resurrección sin muerte. Y no se puede reconstruir la fe sin antes demoler las creencias heredadas. Salomón dijo, hay un tiempo de derribar y hay un tiempo de edificar. ¿Por qué diría que hay un tiempo de derribar? Porque hay que derribar cosas. Para el crecimiento hay que derribar. Hay un momento que hay que sacar los pañales de casa. Y a menos que tenga un problema degenerativo o un problema de desarrollo, el niño va a dejar los pañales y eso es sano. Hay un momento que hay que sacar la cuna de la casa. Ya no duerme más en la cuna. Puede tener 40 años y dormir en la cuna. Se fue. Entonces, a veces asumimos que todas nuestras creencias provienen de la Biblia, pero probablemente heredamos creencias de otras personas, del primer pastor que tuvimos, de la cultura, y asumimos que provienen de la Biblia. Entonces nunca tenemos que perder de vista que somos personas imperfectas que aprendemos de otras personas imperfectas. Lo que yo digo acá no es infalible, porque yo soy imperfecto. Yo te digo lo que creo, Dios me dijo que te diga. Cada uno tendrá su tamiz, su colador, y retendrá lo bueno. No te gusta el chiste de suegra, lo dejas pasar, pero no por eso te vas a apartar de Dios. No son buenas las suegras, pero no por eso te vas a apartar de Dios. El tema es que un día empezamos a ver a Jesús con ojos nuevos. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que durante años, vemos a Jesús con ojos nuevos y nos damos cuenta que durante años fuimos parte de una congregación que nos manipulaba para sacar dinero. Y hay aquí gente con $1,000 y alguien va a traer 10,000 al altar y no voy a empezar a orar hasta que esto no esté lleno de billetes. Y un día se nos abren los ojos y decimos, me decepciono contra Dios. No, estás creciendo. Otros nos damos cuenta que los líderes nos adoctrinaron con el miedo, con irnos al infierno, nos manipulaban, se metían en nuestra vida privada. Y nosotros servíamos en todas las actividades de la iglesia por culpa. O pertenecíamos a una iglesia. Un día nos damos cuenta que pertenecíamos a una iglesia, que el predicador nos decía qué podíamos ver en la tele, qué libro leer. Si podíamos escuchar a tal o cual predicador, teníamos que pedirle permiso. O con quién deberíamos ponernos de novios. Incluso el pastor tenía que aprobar nuestra relación. Te gustaba una chica y el pastor primero tenía que aprobarla. No sé cómo la aprobaría, pero la tenía que aprobar.
O nos percatamos que pertenecíamos a una iglesia en la cual no dejaban que ningún divorciado sirva a Dios, porque deshonraba lo santo. Pero por dentro conocíamos muchos matrimonios de líderes de la iglesia que sostenían una hipocresía. Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos abren los ojos? ¿Abandonamos a Dios? No, dejamos ir lo que no es verdad, demolemos. Donde hay termitas. En mi caso, criado en el legalismo extremo, tenía 3 alternativas, 2 difíciles. No, mejor dicho, 2 fáciles, porque no eran difíciles. Las podía haber tomado rápido. 2 fáciles y una difícil. Lo diré otra vez, 2 fáciles y una difícil. Número 1. Pude haberme apartado de la iglesia cuando abrí los ojos, alegando que el evangelio me decepcionó, como hacen tantos. No me congrego más porque te manipulan con el miedo. Eso es lo que pude haber hecho, era fácil. Número 2, pude haberme transformado en un líder resentido. Y hoy sería uno de esos predicadores que arrojan veneno desde el púlpito y mandan a la gente al infierno, porque así es como crecí y así es como enseño. Y número 3, que es lo que Dios me ayudó a hacer y fue más difícil, demolí lo viejo y construí una fe nueva, más fuerte, basada no en lo que mis padres creían, ni en lo que me enseñó la iglesia de la infancia, sino en lo que dice la Biblia. Y me deshice de lo tóxico del moho y empecé a ver a Jesús de vuelta. ¿Es maravilloso, sí o no? Pero mucha gente, en lugar de desechar lo malo y conservar lo bueno, lo tira todo, incluso lo que es verdadero. No me congrego más, la iglesia me decepcionó. La iglesia no te decepcionó. Dios no te decepcionó. Entonces, cuando derribamos lo viejo, ¿cómo construimos lo nuevo? Viendo a Jesús, dejando de ver a sus seguidores. Le dije a mi periodista amigo inconverso, tu problema es que miras mucho a los seguidores y poco a Dios. ¿Y cómo uno mira a Dios? Bueno, es como cuando armamos un rompecabezas y no sabemos por dónde empezar. ¿Qué hacemos? Miramos la imagen de la caja y eso nos ayuda a entender cómo encajan las piezas. Generalmente damos vuelta a la caja y está la imagen. Jesús es la imagen de la caja y a través de Él entendemos todo lo que hay en la Biblia y vamos encajando las piezas. En Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos felices. Y Jesús le dijo, he estado con ustedes todo este tiempo y no saben quién soy. El que me vio a mí, vio al Padre. Jesús le dijo, yo soy la imagen de Dios. Entonces, si llegamos a conocer a Jesús, conocemos a Dios. Cuanto más conocemos a Jesús, más conocemos a Dios. ¿Me siguen, sí o no? Cuando observamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que era asombroso en su carácter, en su amor, en su comprensión, la forma que trataba a la gente con gracia, con ternura, el modo que veía al peor de los pecadores. Ahí está todo, cómo era Jesús, así es Dios. Tal cual es el Hijo, tal cual es el Padre. Entonces, repaso final. Número 1, en la iglesia no todos son cristianos. Número 2, en la iglesia abundan los niños inmaduros. Número 3, en la iglesia hay gente mal aprendida y mal enseñada. Y acaso lo más importante, en la iglesia, cuarto, todos estamos en proceso y somos imperfectos, todos. Sí de qua non, todos, ¿sí? ¿Ven? Para ser claros, ya no son ellos, ya no son los otros, somos nosotros. Y aunque cada vez es cierto, nos parecemos más a Jesús, a veces seguimos cayendo en pecado. Pecados más groseros, menos groseros, todos los pecados miden igual para el Señor. El homicida y el chismoso. ¿Amamos genuinamente a Jesús? Sí. Pero en un momento de debilidad podemos decir alguna mentira para salir del paso o una palabrota. A veces traicionamos a alguien. Sí. Segunda de Corintios 4:6 dice que Dios ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y los Salmos 103:14 dice, Él sabe que somos débiles, porque sabe que fuimos formados del polvo y somos polvo. Entonces, por muy maduros que seamos, somos vulnerables. Y si alguien dice, no, yo no lo soy, eres más vulnerable todavía. Porque Proverbios 16:18 dice que la soberbia precede la caída. Entonces, todos nos vamos a decepcionar.
todos nos vamos a decepcionar unos a otros. Y aquel que diga, gloria a Dios que a mí la iglesia nunca me decepcionó, ya te vas a decepcionar, falta poquito. ¿Me vas a decepcionar a mí? Sí, cuando encuentres a un pastor mejor, cuando cambies de destino, cuando diga me voy del Estado porque conseguí un trabajo mejor, cuando decidas creer que Marcos Witt es más simpático que yo. Ay, por lo menos él canta. Sí, pero no es tan elegante. ¿Ven? Yo también voy a decepcionarte si algún día termina mi asignación, si Dios me hace partir a otro destino. Pero escucha esto, yo peco, tú pecas, todos pecamos, vosotros pecáis. Solo que tenemos la manía de ver los pecados ajenos y por eso nos decepcionamos. Alguien hace una mala maniobra en el tránsito, en el freeway, en la ruta, y casi hace que nos estrellemos. ¿Qué decimos? Una de dos. O es un imbécil, o va mirando el celular, o es un chinito. Pueden ser tres. Pero supongamos que alguien nos toca bocina porque nosotros hicimos una mala maniobra. ¿Qué decimos? Es que yo no lo vi al auto. Dios sabe que no lo hice a propósito. Iba orando. Otro sesgo se llama error fundamental de atribución, que significa que cuando nosotros pecamos, culpamos a las circunstancias. Estaba bajo presión, Dios sabe que pasé un tiempo difícil. Cuando otros pecan, culpamos su carácter. Hipócritas, le decimos. Entonces somos rápidos para señalar a otros de hipocresía. Pero cuando justificamos nuestros errores, mientras condenamos el carácter de otros, ¿eso no nos hace hipócritas? ¿No nos convierte también en grandes hipócritas? Y entonces el Señor nos diría, camada de víboras. Camada de víboras. Legión de serpientes. Todos pecamos y herimos a la gente. Yo hiero a la gente, tú hieres a la gente. Todo lo hacemos porque somos iguales. Y si nos ofendemos por el pecado de otro que nos decepcionó, es porque olvidamos que es polvo, al igual que nosotros. Hechos 13:50, que los judíos instigaron a las mujeres piadosas, distinguidas, a los hombres prominentes de la ciudad para provocar una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la comarca. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Abandonaron la fe? ¡Ay, me decepcionó la iglesia!, dijeron. Ya no me congrego porque la iglesia me decepcionó. Si se hubiesen centrado en la ofensa, se habrían frustrado. Durante todos estos años yo descubrí que quienes me decepcionan son las personas, Dios nunca. Una vasija de barro es la que me decepciona. Me decepciona alguien imperfecto como yo. Yo poseo dos cualidades que hacen que la gente que no esté dispuesta a conocer mi corazón me odie de inmediato, así, a primera vista. Número 1, soy argentino. Por lo tanto, debo ser un soberbio y un altanero. Punto. Número 2, estoy al frente de una gran congregación. Por lo tanto, debe ser un predicador de prosperidad. Punto. No hay más lugar para el debate. Y esas personas a las cuales le caigo mal, con tan solo verme, editan fragmentos de mensaje para validar lo que ya creen ellos de mí, que no va a cambiar. No van a cambiar de opinión. Y todos los días esas creyentes o no creyentes se levantan y dicen, ¿cómo puedo hoy ofender a Dante? El tema es que muchos deciden dejar de asistir a la iglesia cuando un cristiano hipócrita los ofende. Pero eso es una respuesta emocional que va contra la lógica. No hacemos eso en los restaurantes. ¿Te imaginas que te sirvan una mala comida y dices, ya está, no como nunca más en mi vida? ¿Dejaríamos de alimentarnos porque tuvimos una o dos o tres malas experiencias? De la misma manera no podemos rechazar todas las iglesias porque tuvimos una mala experiencia en una o dos. Ni rechazar a Dios por unos pocos cristianos que fallan, que tal vez ni sean cristianos en realidad. No es justo juzgar a la iglesia por una sola. Y mucho menos, y es más injusto juzgar a Jesús por alguno de sus seguidores. Entonces, si metemos a todos en la misma bolsa, eso nos va a terminar alejando de Jesús. Y no es justo para nosotros porque necesitamos a Jesús desesperadamente. Entonces, si la iglesia nos decepcionó, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicieron Pablo y Bernabé. Ellos decidieron, no vamos a dejar
que los pecados de otros nos alejen de la bondad de Dios. Dios no los defraudó, la gente los defraudó. Y todos somos polvo. Y Hechos 13:51 dice, sacudieron el polvo de sus pies, como advertencia de que se iban de ahí y se fueron llenos de gozo del Espíritu Santo. Se sacudieron el polvo. Punto final. Yo no estoy minimizando el hecho de que te hayan lastimado. Puede que eso te haya hecho retroceder muchos casilleros. Puede que te haya costado muchos años, que te haya robado la inocencia, que te haya causado profundo dolor. La gente puede ser muy cruel. El dolor puede ser insoportable. Pero Dios quiere que sigas adelante y mejores. Hoy mismo tenemos que sacudirnos el polvo de lo que haya pasado. Yo entiendo que si te han maltratado, traicionado, un líder abusó, vas a necesitar mucha oración, luego sacudirte otro poco. Tal vez terapia y luego sacudirte otro poco. Tal vez orar más, consejería, introspección y sacudirte otro poco. No es fácil, pero en algún momento, por tu bien, tienes que quitártelo de encima. Encontrar la capacidad de perdonar y dejar ir. Y como Pablo y Bernabé, seguir adelante lleno de alegría del Espíritu Santo. Esa iglesia y ese pastor que te falló no son Jesús. Y debes saber que yo no digo esto a la ligera. Yo me tengo que sacudir algo toda la semana. Yo entiendo que la mayor queja contra la iglesia es que está llena de personas hipócritas y de fariseos con mente cerrada. Yo quiero creer que eso no es cierto. Pero las peores heridas que he experimentado han venido de personas hipócritas y fariseos con mente cerrada. Por eso te entiendo. Y quiero decirte, si alguna vez fuiste herido por la iglesia o alguien hipócrita que asiste a ella, lo lamento. I'm so sorry. Lo siento porque la gente que viene a la iglesia no actúa siempre correctamente. Algunas personas vienen a la iglesia, dicen una cosa y viven otra. Eso ha sido desde el principio de los tiempos. Algunos líderes abusan de su poder y manipulan. Algunos cristianos pueden ser arrogantes, duros, hipócritas, poco amables, faltos de amor. Es decepcionante porque eso no representa a Jesús. Eso no honra a Dios. Y no hay excusa para ello. I'm sorry, lo lamento. De verdad lamento que alguien que dijo ser cristiano te haya causado tanto dolor. Y en total transparencia, como pastor o como líder, a veces pierdo la paciencia y también caigo en el orgullo. También a veces puedo ser crítico y juzgador. A veces me enfoco más en tener razón que mostrar amor. Y cuando eso sucede, hiero a la gente y lo lamento, perdón. Pero yo voy a preguntarte algo. Si fuiste lastimado por la gente y eso te llevó a perder tu fe en Jesús, ¿no es posible que tu fe estuviera puesta en la gente en lugar de haber sido puesta en Jesús? ¿No será que confiaste más en una persona imperfecta en lugar de confiar en un Salvador perfecto? Yo puedo animarte hoy a que pongas tus ojos en Jesús y nunca te va a decepcionar. Las personas pueden fallarte, Jesús no. Nunca, jamás. Te puedo alentar a leer los evangelios con ojos nuevos y observar la vida. No mires a los hipócritas ni a la gente, mira a Jesús. Observa cómo vivió, cómo amó, cómo Jesús confrontó la hipocresía que le molestaba tanto como a ti, la tuya y la de los otros. Mira cómo mostró compasión por los más humildes, por los rechazados, cómo defendía a los maltratados, a los oprimidos, a las viudas, a los pobres. Mira cómo Jesús miraba a las personas rechazadas por la religión y se sentían atraídas hacia Él. Mira cómo los pecadores y quebrantados querían estar con Él. Entonces yo puedo animarte a que vuelvas a Jesús y que hoy puedas demoler todo lo que la gente te ha causado. Después de todo son humanos, hechos de polvo como tú y como yo. Y creo que diré esto otra vez. Dios no es demócrata ni republicano,
Jesús no es católico, ni metodista, ni bautista, ni luterano, ni reformado, ni anglicano, ni adventista y pentecostal tampoco. Jesús no es de la Asamblea de Dios ni de la Cuadrangular. Y esto va a incomodar la teología de muchos y los va a decepcionar, y me alegro. Dios no se parece a los evangélicos y tampoco es evangélico. Dios nunca decepción. Dios nunca decepción. Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes. ¡Arriba! Vamos, si te pones de pie, dale un aplauso grande al Señor de señores si crees que Dios habló esta mañana. ¡Bendito eres! Te exaltamos, Rey de Reyes. Te exaltamos, Señor. ¡Aleluya! Vamos, 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 celebra. El Rey nunca se ha movido de su trono. Nunca se ha movido de su trono. El Rey está ahí. ¡Aleluya! ¡Eja! ¡Qué lindo! Si puedes levantar tus manos al cielo conmigo, Señor, gracias. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. He tratado de no contaminar el menú, lo que has preparado como santo chef para que hoy nos alimentemos. Solo lo he traído a la mesa de los comensales. Pero yo te ruego que hoy todos podamos usar el maravilloso arte de derribar, demoler lo que nos sirve. Dios nos está mostrando dónde hay moho, dónde hay termitas, donde hay cañerías que no funcionan y hay partes de nuestras vidas y nuestras creencias que tenemos que demoler. Demuele. Pero no te contamines con el cuerpo de Cristo, no juzguemos. Yo tuve que entender que en todo caso la religión me había decepcionado, pero nunca Dios. Él siempre estuvo ahí. Estuvo en los hospitales, estuvo en los cementerios, estuvo allí cuando despedí a mis padres. Dios siempre estuvo allí. Él nunca te ha dejado, nunca, 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 nunca. Y hay gente mirándome en distintas partes del planeta que dicen, yo me alimento solo del vídeo, yo me alimento solo de esto y no quiero ir más a la iglesia, me defraudaron. Mira, las iglesias son eso, hospitales de gente enferma. El error fue que los líderes les hicimos creer durante años a la gente que los más santos estaban dentro y los más perdidos estaban fuera. Pero este es un lugar de gente enferma, de gente en reparación, de gente con problemas. Entonces el chisme todavía habita aquí, la murmuración habita aquí. El falso testimonio para algunos es moneda corriente y van cambiando. Porque algunos no son convertidos, porque algunos recién son niños y porque otros están en proceso. Pero todos los días crecemos un poquito más o nos acercamos más a un encuentro con el Señor. Y mientras que eso ocurre, herimos, lastimamos, somos como puercoespines. Aún si nos acercamos para calentarnos, lastimamos. Y yo te pido perdón, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo, si un líder, un pastor, no mostró confianza, si te decepcionó, si te quitó tu dinero, si te manipuló, si un día dijo una cosa y al día siguiente otra, si cometió el pecado del nepotismo y de priorizar sus hijos, su familia por encima de la congregación, si te hartaste de los que flexibilizaban la palabra para justificar un deseo egoísta, qué sé yo, tantos pecados, yo tengo otros tantos, pero pido perdón para que puedas tú sanar tu corazón y decir, Señor, tú no me has defraudado, fue el hombre que falló, fueron los imperfectos, fue el tesoro en vasos de barro, fueron esos vasos de barro, esos vasos imperfectos los que fallaron, no el tesoro. El tesoro queda, por eso nos ha traído hasta aquí. Vamos, adora al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por esta palabra de transmitido, Señor, esto, y sé que tu Espíritu ha sellado esto en los corazones. Permítenos irnos con convicción.
convicción de cambio, convicción de renuevo. Permítenos refinanciar, replantear nuestras creencias, nuestro sistema de fundamento espiritual. Trae, Dios, una renovación de la mente, una vuelta a la palabra, una vuelta a la verdadera adoración. Transfórmanos en un pueblo que adore de corazón y no solo de labios. Ayúdanos en la humildad a reconocer que no tenemos las respuestas a todo, pero sí conocemos a aquel que las tiene. Bendícenos. Vamos, levanta tus manos y agradece conmigo al Señor. Dile, Señor, gracias por este día. Gracias porque nos has bendecido, porque nos has traído, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, yo te ruego, Dios, que bendigas a estos tus hijos, a este tu ejército, durante la semana, durante el mes. Los que están de visita y no nos volveremos a ver por un tiempo, que tu bendición los acompañe, que tu gloria y tu favor llegue a los hogares, a las casas, a las salas de estar, a los sitios donde hay gente viendo, a los salones donde la gente se junta. Reciban esta palabra y que la gracia y que el poder y que la magnificencia de su poder esté con nosotros mañana, día, tarde y noche. Y que cada día digamos, Señor, gracias por abrir mi mente, por la exhortación con amor, por hacerme entender. Te doy gracias. Gracias por esta cuna de campeones, por estos obreros de primera línea. Los bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén. Que sea hecho. Bendecidos para bendecir. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. Uy, se nos fue el tiempo. Chau. Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene. Bendecido.